Cordial saludo, amigos asistentes a este curso de Historia de Colombia que ofrece la Academia Antioqueña de Historia. Vamos a realizar hoy la sesión número 8, en la cual vamos a empezar el tratamiento de la República de Colombia en los siglos XX y XXI. Bajo mi concepto personal, este es quizás el momento más importante, es la época más importante, el periodo más importante en el estudio de nuestra historia para poder comprender nuestra patria hoy. Obviamente, lo que ocurre en el siglo XX y en el siglo XXI es consecuencia de lo que venía antes, pero todos los hechos que tienen lugar en estos dos últimos siglos son los que de una forma más directa hoy nos están influyendo. La última sesión, cómo recibimos el siglo XX con dos grandes tragedias, la Guerra de los 1000 días y la separación de Panamá. Hay un hecho importante, y es que después de estas dos tragedias el país empieza a tomar conciencia y a buscar un rumbo nuevo, y a eso me voy a referir en esta presentación. En esta primera lámina quiero sintetizar los periodos políticos de los siglos XX y XXI. Recuerdan que finalizando el siglo XIX tuvimos dos épocas de hegemonía partidista. De 1863 a 1884 tuvimos una hegemonía liberal prácticamente absoluta, aunque con matices en los distintos estados soberanos. Y luego inició en el año 84 una hegemonía conservadora que termina el siglo XIX y se traslada al siglo XX hasta 1930. O sea, tenemos un periodo de hegemonía conservadora de 1884 a 1930. En el siglo XX hubo 7 presidentes conservadores entre 1904 y 1930. Luego viene un periodo de 16 años, o sea, 4 periodos presidenciales de hegemonía liberal. O sea, ya había, digamos, libertad electoral, ya no estaba tan restringida la participación política, y durante 16 años hubo 4 presidentes liberales que ganaron la presidencia. Ahí hablo de 5 presidentes porque el último no termina, de eso hablaremos enseguida. Viene luego otra hegemonía conservadora que dura 3 periodos, entre 1946 y 1958. Este periodo es importante porque no solamente tuvimos esos 3 presidentes, sino que tuvimos un dictador, el único, digamos, efectivo durante el siglo XX, y una junta de gobierno que lo reemplazó. Después viene un periodo de alternancia política, de paz política, que se llamó el Frente Nacional, con 4 presidentes entre 1958 y 1974. Y a partir de 1974 hasta hoy, la presidencia, los gobiernos, los han ganado indiferentemente distintos partidos. Al principio el Partido Liberal y Conservador, que eran los únicos, digamos, formales, y luego, después de la Constitución de 1991, se abrió el abanico a más partidos. El gobierno de partido en la última etapa del siglo XX, del 1974 a 1998, nos dio 6 presidentes, y desde 1998 hasta hoy hemos tenido 4 presidentes en ejercicio en 6 periodos presidenciales. Decía que después de las 2 tragedias de la Guerra Civil de los 1000 días y de la separación de Panamá, el país entra en un proceso de reconciliación, de reconstitución, de recomposición del país. Fue, yo creo que una señal muy positiva del carácter de nuestra patria, del carácter de nuestro pueblo. Es un pueblo que prefiere la paz y prefiere convivir. En 1904 gana la presidencia el conservador Rafael Reyes,
quien es para mí uno de los grandes estadistas que han ocupado la presidencia de la República, aunque su imagen a veces se desdibuja un poquito porque al final de su periodo tuvo una oposición muy fuerte que lo obligó a cerrar el Congreso y a declararse dictador, pero fue un dictador de corto tiempo y con un impacto relativamente pequeño que para mi modo de ver no ensombrece su buena gestión previa. Reyes se dedicó a la concordia nacional, a la paz entre los partidos políticos, a la reorganización del Estado en su administración interna, en sus finanzas, que ya venían golpeadas finalizando el siglo XIX y que quedaron en ruinas esas finanzas después de la Guerra Civil del 99 al 2002. Reorganizó el país, hizo una reforma territorial, creó nuevos departamentos. Fue un presidente, y abrió el diálogo para encontrar el camino de solución de las crisis políticas que habían afectado al país en la última parte del siglo XIX y deja lista la convocatoria para una reforma constitucional próxima. Como les dije, al final del periodo recibe una resistencia grande de ciertos sectores políticos, cierra el Congreso para proteger su gestión, se declara dictador, pero rápidamente renuncia y sale del país. Lo reemplaza Ramón González Valencia entre 1909 y 1910, que sería el final de su periodo constitucional. Ramón González Valencia ya entonces convoca esa Asamblea Constituyente que hace la reforma constitucional de 1910, que en síntesis es una reforma que incorpora en la Constitución de 1886 todas las solicitudes de ajustes políticos que venían solicitando el Partido Liberal y el Partido Conservador para corregir desajustes que en la práctica estaba teniendo la Constitución del 86. Si esto se hubiera hecho 10 años antes, nos habríamos ahorrado por lo menos la guerra civil y muy probablemente la separación de Panamá. Esa Asamblea Constituyente elige como presidente para el periodo 1910 a 1914 al abogado antioqueño Carlos E. Restrepo, entre otras cosas, hijo de Pedro Antonio Restrepo Escobar, el fundador de Andes, al cual nos referimos en la última sesión en la parte de preguntas y respuestas. Carlos E. Restrepo fue otro hombre que trabajó por la convergencia nacional, por la unidad nacional. De hecho, su eslogan político, porque él pertenecía al Partido Conservador, fue el gobierno de unidad nacional. De manera que ahí tenemos 3 presidentes que entre 1904 y 1914, 10 años, trabajaron sólidamente por la reconstitución del país. Hagamos un rápido pasón. Voy a usar la siguiente metodología. Voy a darle una rápida pasada a los periodos políticos a los cuales ya me referí, mencionando cada uno de los presidentes que ocupó la presidencia y una síntesis de su gestión para que tengamos una visión de cómo se desarrolló el país durante el siglo XX y la que llevamos del siglo XXI. A Carlos R. Restrepo lo sustituye José Vicente Concha, que ocupa la presidencia entre 1914 y 1918, estimuló mucho la industria cafetera que ya venía consolidándose de finales del siglo anterior, a eso me referiré más adelante, y las obras públicas. Las obras públicas fue un gran vacío del país, como ya lo vimos en las conferencias anteriores. Entre otras cosas, uno de los aportes de Rafael Reyes en su primer periodo de 1904 a 1907 fue la creación en 1906 del Ministerio de Obras Públicas Nacional, que rápidamente elaboró un plan preliminar de infraestructura, sobre todo de carreteras y puentes para el país. Además, Concha enfrentó los efectos comerciales de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial afectó mucho el comercio mundial y Colombia dependía mucho de ese comercio.
Viene Marco Fidel Suárez, otro de los grandes presidentes de Colombia, antioqueño. Gobernó entre 1918 y 1921. Recibió el país golpeado económicamente, siguió impulsando obras de infraestructura y de comunicaciones. Le correspondió recibir el inicio de la aviación en Colombia y fortaleció los ferrocarriles nacionales. Se vio obligado a renunciar 9 meses antes de concluir su periodo, también por una resistencia de la oposición política que tenía en su gobierno, y lo sustituyó el primer designado, Jorge Holguín, quien terminó el periodo entre 1921 y 1922. Le correspondió manejar en el Congreso la discusión sobre el tratado con los Estados Unidos para la indemnización por la separación de Panamá y enfrentar una situación de estrechez presupuestal muy grande. Los últimos 2 presidentes de ese periodo de hegemonía conservadora fueron el general Pedronel Ospina Vázquez, ingeniero, hijo de Mariano Ospina Rodríguez, al cual me he referido varias veces. Para mi modo de ver la historia de Colombia, Pedronel Ospina Vázquez es otro de los grandes presidentes estadistas, de los grandes estadistas que han ocupado la primera magistratura del Estado. Gobernó entre 1922 y 1926, reorganizó a fondo la economía colombiana con el apoyo de la misión económica Kemmerer, creó el Banco de la República, centralizó la moneda en ese Banco de la República. Hasta ese momento había libertad para que los bancos e inclusive algunas empresas privadas, comerciales o mineras emitieran papel moneda. Pues bien, él recogió todo eso y la centralizó en el Banco de la República. Le tocó recibir la indemnización de $22 millones que pagaron los Estados Unidos de América por la separación de Panamá. En ese momento esos $22 millones eran mucho más representativos de lo que podrían ser hoy por la inflación. Y con ese dinero tan importante impulsó las obras públicas. Fue el gran promotor de las carreteras, de los ferrocarriles, de túneles y de puertos en el país. Estimuló la economía, la salud, la educación, el cultivo del café, la explotación petrolera, los ferrocarriles y la aviación. Vamos a ver más adelante que la explotación petrolera había iniciado también con con Rafael Reyes, con las primeras concesiones petroleras en el país. El último presidente conservador, Miguel Abadía Méndez, gobierna entre 1926 y 1930. Tuvo un gobierno muy difícil, marcado por la crisis financiera mundial, el colapso de la Bolsa de Nueva York y la crisis financiera mundial afectó a Colombia duramente entre 1929 y 1930. Y además, en ese periodo de la década del 20, se generaron duros conflictos laborales. A eso me referiré más adelante, y le tocó también enfrentarlos. Termina la hegemonía conservadora, empieza la hegemonía liberal con el triunfo en las urnas de Enrique Olaya Herrera en 1930. Gobierna hasta 1934. Reorganizó la economía y las finanzas, promovió la exploración y explotación petrolera, impulsó la educación, otorgó a la mujer el derecho de manejar sus bienes. Vamos a hacer una síntesis más adelante de cómo la mujer no había tenido acceso a derechos fundamentales como persona durante mucho tiempo. Estos gobiernos liberales inician la, justicia con la mujer. El primer paso importante es que en el gobierno de Enrique Olaya Herrera se le permitió a la mujer manejar sus bienes. Hasta el momento, una mujer que tuviera bienes por cualquier razón, por una herencia o porque hubiera hecho alguna inversión de algún dinero que tenía, no tenía derecho a manejar esos bienes. Si era soltera, se los manejaba su padre, y si era casada, se los manejaba el marido. Pues bien, en este periodo ese derecho le es reconocido. Y finalmente a Olaya Herrera le toca enfrentar la guerra de límites con el Perú, tal vez la más importante de algunas que tuvimos con los países vecinos en esa época. Lo reemplaza otro de los grandes estadistas colombianos, posiblemente uno de los más grandes, Alfonso López Pumarejo.
En 1934 gana las elecciones, gobierna hasta 1938. Su eslogan de gobierno es Revolución en Marcha. Y efectivamente emprende un plan de transformación a fondo del país. Es un gobierno de avanzadas ejecutorias liberales y un notable cambio social. Desarrolló la ley de tierras, la primera reforma agraria que se intentó implantar en el país, para obligar a que predios que no fueran productivos pasaran de manos a personas que sí les dieran uso, que sí los pudieran aprovechar productivamente. Impulsó la educación, impulsó la industria, creó la primera ley de derechos laborales. Vamos también a hablar en detalle de eso. Promovió una reforma constitucional que le diera, digamos, cuerpo y piso a estos cambios fundamentales que él estaba desarrollando. Y en su gobierno, la mujer logra el reconocimiento de otro derecho que le era negado, el acceso a los estudios superiores. La mujer tenía prohibido estudiar carreras profesionales y si de pronto asistía a las clases no le conferían el título. Pues bien, en el gobierno de López Pumarejo este derecho también le es reconocido. Lo sustituye Eduardo Santos entre 1938 y 1942. Santos continuó la modernización del país con la creación del Instituto de Crédito Territorial y el Instituto de Fomento Industrial. Y el Instituto de Fomento Municipal. Son tres institutos que tuvieron gran peso en la vida de desarrollo físico y financiero del país en el siglo XX. El Instituto de Crédito Territorial cumplió una labor importantísima en la construcción de proyectos de vivienda, sobre todo para las clases menos favorecidas, vivienda de interés social, la llamaríamos hoy, en prácticamente todas las ciudades del país. Y lo mismo el Instituto de Fomento Industrial, fomentando la industria, y el Instituto de Fomento Municipal, dándole impulso al desarrollo de los municipios. El último presidente titular de este periodo es Alfonso López Pumarejo en una segunda presidencia. Ganó la presidencia para el periodo 1942-1946, intentó continuar sus reformas sociales y económicas, sufrió fuerte resistencia de los latifundistas en la parte de la aplicación de la reforma agraria hasta el punto que prácticamente se la bloquearon. Igualmente, algunos comerciantes e industriales tuvieron también resistencia contra él. Los industriales, con un argumento que después se va a corregir, en eso tenían razón. Una de las leyes laborales, y lo vamos a ver en detalle más adelante, creó el primer sistema de seguridad social en el país, dándole derecho a los trabajadores a tener una seguridad en salud y una seguridad en pensión. Pero le asignó a la empresa la responsabilidad de cargar con esas responsabilidades, con esas obligaciones. Obviamente las empresas no estaban en condiciones, de manera que hubo resistencia de parte de los industriales. López Pumarejo tuvo que renunciar un año antes de cumplir su periodo, también por razones políticas, y lo sustituyó el vicepresidente Alberto Lleras Camargo, un gran estadista, él después fue presidente titular ya elegido, que termina el periodo entre 1945 y 1946. Alberto Lleras Camargo dio un paso importante. Intentó darle cabida en su gobierno al Partido Conservador. El Partido Conservador no le aceptó porque ya estaba encima la elección siguiente. Y creó Lleras Camargo la flota mercante Gran Colombiana. En las elecciones presidenciales de 1946, el Partido Liberal presenta dos grandes candidatos para la presidencia. El Partido Conservador presenta uno solo. Los de el Partido Liberal, uno de ellos era Jorge Eliezer Gaitán. En este momento se me olvidó el nombre del segundo. Pero el Partido Liberal dividido no es capaz de ganar con ninguno de los dos, y la presidencia la gana Mariano Ospina Pérez del Partido Liberal, del Partido Conservador. Ospina Pérez es hijo
de don Tulio Ospina Vázquez, rector de la famosa Facultad de Minas de Medellín, y sobrino, Mariano Ospina Pérez, sobrino de Tulio, de Pedronel Ospina Vázquez, hermano de Tulio, que fue presidente, que ya me refería a él. Gobernó entre 1946 y 1950. Intentó, sin éxito, como lo había hecho Lleras Camargo, hacer un gobierno bipartidista. Invitó al Partido Liberal a que participara de su gobierno, el Partido Liberal no le aceptó. Saneó la situación que se le presentaba a la industria, que estaba cargando con la obligación de la seguridad social, la salud y las pensiones de los trabajadores, creando el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y estableciendo la obligación de que la salud y las pensiones la pagaran solidariamente el gobierno nacional, la empresa y el trabajador. O sea, el trabajador hacía una especie de ahorro para pagar su salud y su pensión. Ese Instituto Colombiano de Seguros Sociales funcionó muy bien durante mucho tiempo. Al final entró en decadencia y fue liquidado. Creó también Acerías Paz del Río, la principal empresa siderúrgica del país, y creó la empresa de telecomunicaciones Telecom, que existió hasta hace unos 30 años más o menos. Fomentó la construcción de centrales hidroeléctricas y carreteras. Enfrentó la violencia desatada por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el candidato más fuerte del Partido Liberal al que él se enfrentó en las elecciones. Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948 y de ahí se desató una ola de violencia destructora, horrorosa en todo el país. Ospina Pérez enfrentó esa violencia con mucha serenidad y con mucha fuerza. Ospina Pérez lo sustituye Laureano Gómez Castro para el periodo 1950-1954, pero Laureano Gómez solamente gobierna un año porque tiene quebrantos de salud. En ese año alcanzó a impulsar algo la industria petrolera y le tocó recibir la reversión al país de una de las concesiones petroleras a las que me referí. Con esa concesión retornada, creó la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Por motivos de salud, le entregó la presidencia al primer designado, Rafael Urdaneta Arbeláez, quien debería gobernar hasta el año 54. Alcanzó a gobernar 2 años, 1951-1953, y le tocó enfrentar un periodo de gran violencia en el país, porque el asesinato de Gaitán y otras condiciones, también a las que me referiré más adelante, crearon la violencia en esa época crearon la violencia que todavía hoy estamos sufriendo en el país. Rafael Urdaneta Arbeláez, disculpen. No alcanza a terminar el gobierno porque justamente por todo ese desajuste institucional que estaba sufriendo el país debido a la violencia y a la pugna política entre los dos partidos, recibe un golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, comandante del Ejército Nacional, quien lo derroca, asume el poder y lo va a ejercer entre 1953 y 1957. Primero simplemente como un mandatario de facto. Después él convoca una Asamblea Nacional Constituyente que dicta una reforma constitucional en 1954 que fue muy importante para el país, y esa reforma constitucional nombra a Rojas Pinilla presidente titular para 4 años. Rojas Pinilla intenta el primer proceso de paz, intenta la pacificación del país, no tiene éxito. Fomentó fuertemente la educación, fomentó fuertemente la infraestructura, los ferrocarriles y las vías de comunicación. Las centrales hidroeléctricas también tienen mucho apoyo en su desarrollo en este tiempo, y las comunicaciones. Con su reforma constitucional modernizó el régimen político, y esa reforma constitucional le otorgó
a la mujer otro derecho que no le era reconocido, y es son los derechos políticos, los derechos a elegir y ser elegidas las mujeres para cargos públicos. También sufrió una fuerte resistencia a su gobierno al final del mismo. Comete varios errores fuertes en el manejo de la situación difícil que estaba atravesando. Se convierte en dictador y es derrocado en 1957. Lo sustituye la Junta Militar de Gobierno presidida por el mayor general Gabriel París Gordillo, que era su ministro de Defensa, y compuesta por otros 4 militares. En total, 5 militares conforman la Junta Militar de Gobierno, que gobierna entre 1957 y 1958. Uno de sus papeles fue convocar a elecciones. En ese periodo, los liberales y los conservadores empiezan un proceso de diálogo para tratar de retomar el liderazgo, y un liderazgo unificado, ya no dividido y enfrentado entre los dos partidos frente al país en las difíciles situaciones que estaban viviendo. Entonces los líderes de los dos partidos, Alberto Lleras Camargo, que había sido presidente al renunciar a Alfonso López Pumarejo la segunda vez, y Laureano Gómez, que era el líder máximo del Partido Conservador, que había renunciado por enfermedad, se reúnen 2 veces en España, el primero en el pueblo de Benidorm el 24 de julio de 1956, y convienen que cuando termine la dictadura, los dos partidos van a trabajar unidos para la reconstitución del país. Cuando le dan el golpe de Estado, cuando la Junta Militar derroca a Rojas Pinilla, se vuelven a reunir, esta vez en la ciudad de Estiges, también en España, el 20 de julio de 1957, y hacen un convenio trascendental para la historia del país, y es buscar la paz política entre el Partido Conservador y Liberal, con una alternancia de elecciones, que a una elección se presente solamente candidatos de un partido y a la siguiente del otro. Inicialmente era por 3 periodos, finalmente lo ampliaron a 4. A 4 periodos. Ese periodo se llamó el Frente Nacional. Funcionó entre 1958 y 1974, en los cuales hubo entonces 2 gobiernos liberales y 2 gobiernos conservadores. Ese pacto fue aprobado en el país por un plebiscito público que tuvo un voto positivo del 96%. De manera que esa reforma constitucional por plebiscito creó el Frente Nacional. En esa votación por el plebiscito y después por las elecciones, sobre todo en el plebiscito, fue la primera vez que la mujer pudo votar en Colombia. Inicia entonces el Frente Nacional, un periodo muy importante de 4 presidencias, por convenio entre el Partido Liberal y Conservador. El primer presidente iba a ser liberal, gana las elecciones Alberto Lleras Camargo, quien ya había sido presidente y que fue uno de los negociadores de ese pacto. Gobierna entre 1958 y 1962, trabaja fuertemente por la concordia y la reconciliación del país, conforma un gobierno bipartidista, a pesar de que él era liberal. La idea era la unión de los partidos, entonces convoca personas conservadoras a que participen del gobierno. Intenta por segunda vez una amnistía, una especie de proceso de paz con los grupos armados, pero no tuvo éxito porque las guerrillas que venían de atrás estaban exacerbadas, localizadas especialmente en los llanos orientales y otras regiones del país. El segundo presidente es conservador, gana la presidencia Guillermo León Valencia, gobierna entre 1962 y 1966, trabajó fuertemente por el desarrollo de la infraestructura y de la estabilidad política. Un hecho importante es que en su gobierno nacen de esas guerrillas que estaban activas en los llanos orientales y en otras partes del país, sobre todo en el sur, en el Tolima, las FARC. Las FARC nacen en 1964 como guerrilla ya establecida formalmente, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en 1965.
Esto hace que se recrudezca la violencia en el país. El gobierno responde esta vez con mano dura, ya no con intentos de acuerdos de paz. Valencia reestructura las finanzas del Estado, pero no consigue estabilizar la economía. Enfrentó la crisis social del país con subsidios, con medidas, digamos, asistencialistas. Lo sustituye otro de los grandes estadistas. Estoy haciendo énfasis en esto porque realmente Colombia ha tenido presidentes muy importantes con mucha visión de futuro que han dejado una huella grande. Me estoy refiriendo aquí a Carlos Lleras Restrepo. Era el segundo presidente liberal del Frente Nacional. Es elegido para gobernar entre 1966 y 1970. Su lema de gobierno es transformación nacional. Igual que López Pumarejo en su primer gobierno, tiene una clara visión de lo que él quiere hacer para mejorar, para transformar el país. Logra estabilizar la economía nacional y las finanzas públicas, moderniza las instituciones del Estado, creando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto de la Protección de los Recursos Naturales Inderena, la Institución de Promoción de Exportaciones Proexport, Colciencias, Colcultura, el Instituto Colombiano del Fomento a la Educación Superior, el ICFES, entre otros. Lleras Restrepo deja una gran huella en el país. Como ministro de Alberto Lleras Camargo, había tramitado en el gobierno una reforma agraria. Aquí me quedó mal colocada la frase, realmente corresponde al periodo de Lleras Camargo. Durante su gobierno, Lleras Restrepo dicta una nueva ley para fortalecer ese proceso de reforma agraria. A eso me voy a referir más adelante, de manera que simplemente lo menciono. También convoca y consigue una reforma constitucional en 1968, como lo había hecho López Pumarejo, para darle fuerza a los cambios desarrollados en su gobierno. El último gobierno del Frente Nacional le corresponde al conservador Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana Arango, quien también fue presidente más tarde. Gobierna entre 1970 y 1974. Orientó su gobierno al desarrollo económico y social. Se caracterizó por haber establecido un programa de 4 estrategias sugeridas por Lochlin Kerry, un asesor financiero de desarrollo que venía trabajando en el país desde varios años atrás. Ese plan hacía énfasis en la construcción de vivienda urbana, al fomento de exportaciones, a la reforma agraria y a la redistribución del ingreso. Con esto termina el Frente Nacional y empezamos otra vez gobiernos de partido. El primer gobierno de partido lo gana Alfonso López Michelsen, quien había sido una disidencia liberal en las décadas anteriores, inclusive trató de violentar el Frente Nacional presentándose él como candidato sin éxito. Aquí ya viene unificado el Partido Liberal y él es su candidato y gana para gobernar entre 1974 y 1978. Su gobierno se destacó por la estabilización de las finanzas públicas y la balanza comercial, fortaleció las relaciones internacionales y afianzó algunos beneficios para los obreros y los campesinos. Ya que menciono a los campesinos, aquí ya con los intentos de reforma agraria y con esta gestión de López Michelsen, quiero empezar a plantear el gran problema de la deuda que tiene el país con el campo y con los campesinos. A López Michelsen lo sustituye Julio César Turbay Ayala, también liberal, gobierna entre 1978 y 1982, impulsa el desarrollo energético del país. Esta es una época en que el país tiene una gran bonanza en construcción de centrales hidroeléctricas, la explotación del carbón y otras obras de infraestructura. Le tocó una época del recrudecimiento de la violencia y él optó nuevamente por mano dura. De manera que aplicó medidas represivas para controlar la violencia y el orden público que fueron contraindicadas porque devinieron en más violencia.
Otro hecho importante es que en este periodo de César Turbay Ayala se consolida el tráfico de drogas ilícitas. También me referiré al narcotráfico más adelante. Belisario Betancur Cuartas es el siguiente presidente antioqueño, conservador, el presidente conservador después del Frente Nacional. Gobierna entre 1982 y 1986, fue el primer presidente que intentó un proceso de paz y una amnistía, digamos, grande con las organizaciones guerrilleras FARC, M-19 y Ejército Popular de Liberación. El M-19 y el Ejército Popular de Liberación fueron grupos guerrilleros que surgieron más tarde, a lo que ya he dicho. Este proceso solamente fue aceptado por el grupo Unión Patriótica, que era una pequeña porción de las FARC, y nace entonces un nuevo partido político, la Unión Patriótica. Tuvo dos grandes problemas Belisario Betancur. Primero, el M-19 se toma el Palacio de Justicia, donde estaban las grandes cortes del país, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Se incendian el edificio. Hoy está confirmado que esa toma fue financiada por el narcotraficante Pablo Escobar para quemar los expedientes que cursaban en contra de él y de otros narcotraficantes, y resultan muertos en esa toma prácticamente la mayoría, casi todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Fue una gran tragedia. Y unas semanas después se vino la tragedia de Armero por la avalancha del deshielo del Nevado del Ruiz, por la erupción del volcán del Ruiz. De manera que el gobierno de Belisario Betancur tuvo, digamos, más problemas y más tragedias que logros importantes. A Belisario lo sustituye Virgilio Barco Vargas, liberal, gobierna entre 1986 y 1990, enfrentó con fuerza el narcotráfico y la guerrilla, fortaleció las relaciones internacionales, suscribió el acuerdo de paz con el grupo guerrillero M-19 y convoca una Asamblea Nacional Constituyente, de la cual hablaremos más adelante. Es la que da origen a la nueva Constitución de Colombia de 1991, que ya cumplió 30 años. A Barco Vargas lo sustituye César Gaviria Trujillo. El candidato evidente que iba a ganar las elecciones era Galán, Luis Carlos Galán, pero lo asesinan los narcotraficantes. César Gaviria gana la presidencia para gobernar entre 1990 y 1940. Fue otro presidente que transformó fuertemente la estructura del Estado colombiano, en este caso aplicando políticas neoliberales. Promovió y desarrolló la Constitución, la Asamblea Constituyente y la Constitución Política de 1991, que declaró a Colombia Estado Social de Derecho y que modernizó fuertemente la estructura política y la participación ciudadana. Decía que este gobierno modernizó las instituciones del Estado, expidió nuevas leyes de seguridad social, vendió institutos importantes que eran propiedad del Estado para que los servicios correspondientes los siguieran prestando particulares. Suscribió acuerdos de desmovilización con el Ejército Popular de Liberación y otro grupo guerrillero que había surgido, el Quintín Lame. Viene otro presidente liberal, Ernesto Samper Pizano, 1994-1998. Su gobierno promovió en el Congreso nuevas leyes que desarrollaran la Constitución de 1991, pero tuvo un gobierno muy conflictivo, porque aparecieron, después de estar posesionado, unas pruebas de que su campaña electoral había sido financiada por los narcotraficantes del cartel de Cali, cosa que él no pudo refutar. Y aunque no renunció, le hicieron un juicio político en el Senado que no quedó en nada concreto. Pues no hubo una decisión en ese juicio político. Él gobernó todo su periodo, pero tuvo muchas dificultades de gobernabilidad porque estuvo prácticamente todo el tiempo defendiéndose
de las acusaciones y de los intentos por derrocarlo, digamos, legalmente. Andrés Pastrana Arango, hijo de Isabel Pastrana Borrero, gana las siguientes elecciones, 1998-2002. Se caracterizó por la gestión conservador, se caracterizó por la gestión internacional para denunciar la guerrilla. La guerrilla había logrado una imagen política favorable en muchos países de Europa. Pues bien, Andrés Pastrana hizo una gestión diplomática para demostrar lo contrario y recuperar la imagen del ejército, del gobierno y del ejército, y fortalecer el ejército que venía muy mermado en sus capacidades operacionales. Intentó un proceso de paz con las FARC, que ya se llamaban FARC-EP, FARC Ejército Popular, por falta de voluntad de la guerrilla, algo parecido a lo que le había sucedido a Belisario Betancur. Viene luego el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, me parece que es otro de los hombres que ha dejado gran huella en el país. Es una persona que ha generado una fuerte polarización en la sociedad política colombiana, en la política colombiana. Gobernó, como todos lo recordamos, 2 periodos, entre 2002 y 2006, el primero, y 2006-2010. Desarrolló una activa y eficaz gestión diplomática en el exterior a favor de la imagen del gobierno. Emprendió una guerra frontal militar contra la guerrilla que avanzó recuperando considerablemente el control de buena parte del territorio nacional, que había sido, digamos, dominado por la insurrección, sin que esa insurrección estuviera, digamos, a puertas de tomarse el poder. Se había logrado, digamos, desestabilizar el funcionamiento de buena parte del territorio. Pues bien, con su proyecto, con su programa de seguridad democrática, Álvaro Uribe logra recuperar el control del territorio nacional. Estimuló las concesiones mineras en todo el país, sobre todo las concesiones de oro. También hablaremos de eso un poco más adelante. Fomentó la inversión extranjera en Colombia. No fue eficaz en las reformas sociales y laborales. Intentó sin éxito un programa muy ambicioso de fomento agrícola que fracasó. Lo sustituyó Juan Manuel Santos Calderón, también en 2 periodos, 2010-2014 y 2014-2018. Su principal gestión fue el desarrollo de una negociación de paz con la guerrilla FARC, Ejército Popular, que culminó con la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016. También me referiré en detalle a eso más adelante. Inició un proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional que fracasó y que no ha podido consolidarse en el actual gobierno. Obtuvo el Premio Nobel de Paz, cuestionado por muchos. Su gobierno fue ineficaz en el desarrollo económico, agrario e industrial. Sin embargo, consiguió reducir la inequidad social y la pobreza del país, que era y sigue siendo uno de nuestros grandes problemas. Y nuestro actual presidente, Iván Duque Márquez, gana las elecciones en el año 2018, gobierna hasta este año, entregará el poder en poco menos de un mes. Propuso buscar la cohesión y reconciliación del país, trató de impulsar el desarrollo económico, trató de ajustar e implantar el acuerdo de paz, y yo siento que el gobierno de Duque se comprometió realmente con implantar el acuerdo de paz. Intentó con éxito reducir la inequidad social. A este punto, que para mí es uno de los más importantes, también me referiré más adelante. En noviembre de 2019 se desató la pandemia de la COVID-19. Este gobierno tomó drásticas medidas de control que causaron gran impacto social y sobre todo económico en el país, pero permitieron, a mi modo de ver, un manejo relativamente eficaz de la enfermedad, y actualmente enfrenta la superación de la crisis social y económica que dejó la pandemia. Suspendo aquí las presidencias porque aunque ya tenemos nuevo presidente, este nuevo presidente todavía no es historia. A eso tendremos oportunidad
de mirarlo más tarde. Aquí quisiera hacer un comentario. Yo sé que estoy pisando terrenos muy sensibles y soy consciente de eso, y todos los que trabajamos un poco la divulgación y la investigación de la historia sabemos que hablar de historia reciente es muy difícil, sobre todo porque hay todavía mucha sensibilidad viva en el país y sobre todo porque esos procesos están todavía muy contaminados con posiciones ideológicas. Yo creo que el historiador se debe liberar de influencias ideológicas y tratar de ver los hechos con objetividad. Y si uno mira, por lo menos intenta verlos con objetividad, tratar de recoger toda la información para tener una visión, es válido que lo que sucedió ayer ya sea historia para nosotros. Pero bueno, esa es una reflexión y una discusión que de pronto podemos abrir más adelante. Con esto termino entonces el pasón a la visión política a la que me refería y me voy a dedicar el resto de la exposición de hoy y la terminaremos en la próxima clase, en nuestra próxima reunión, a los procesos, no digamos a todos, pero sí a los que pueden ser los más importantes. Se nos van a quedar por fuera cosas importantes, pero bueno, yo creo que aquí le daremos un pasón lo más coherente posible a los procesos de nuestra realidad actual. Disculpe. Inicio con una rápida visión de la demografía durante estos dos siglos, el siglo XX y el siglo XXI. Este cuadro que tengo en pantalla, yo creo que nos da una visión de conjunto, una fotografía interesante para ello. Está partido en dos sectores, dos partes. La parte de arriba es un análisis de la movilidad de la población entre el sector rural y el sector urbano, y la de abajo, la movilidad de la población entre las regiones. Recuerda que cuando hicimos este análisis demográfico del siglo XIX también nos centramos mucho en la visión de cómo la población se fue moviendo entre las regiones. Entonces vamos a leerlo bueno, y en el último renglón tengo las cifras de población en algunos momentos, en algunos censos, hubo más censos, pero he seleccionado estos durante los siglos XX y XXI. Y empiezo por ahí. Empiezo en 1938, es un momento importante porque es cuando el país inicia la industrialización e inicia el proceso de construcción de vías y de infraestructura. Es un momento de gran transformación del país. En ese momento la población eran 8.700.000 personas. En 1964, o sea, 24 a 26 años más tarde, hay otro nuevo censo, hubo uno intermedio, y ya la población del país era el doble, 17.484.000 personas. En 1985 hay otro censo muy importante que ya nos da 27.800.000 personas. Y el último censo fue el año 2018, que nos dio una población de 48.258.494 personas. De manera que ahí vemos que la población colombiana en el siglo XX despegó realmente en su crecimiento. Hablemos de cómo se ha distribuido esa población en el campo, en la zona rural, y en las ciudades, en la zona urbana. Esta consideración es muy importante para entender muchos de los fenómenos de desarrollo del país. Cuando hablábamos del siglo XIX, la población era prácticamente rural. Las ciudades, que hoy son grandes e importantes, todavía, con excepción de Bogotá, todavía no eran más que pequeños pueblos. Medellín fue un pueblo pequeño hasta muy entrado el siglo XX. Igual Cali, igual Cartagena, que inclusive Cartagena estuvo estancada mucho tiempo. Barranquilla ya venía creciendo, pero todavía no era muy grande. De manera que en esta cuarta década del siglo XX, 1938, todavía casi el 70% de la población, voy a activarle el cursor para facilitar la lectura.
Aquí estoy mostrando este cuadrito de la lámina. La población rural era el 69%, prácticamente el 70%, y la población urbana el 31%, prácticamente el 30%. En el año 64 hay un fenómeno muy interesante. Del 38 al 64 hay dos olas de migración del campo a la ciudad. La primera ola había sido por el nacimiento de la industria. Las ciudades no tenían mano de obra para atender esa industria, entonces se convirtieron en foco de atracción de la población campesina, que tampoco tenía muy buenas condiciones en el campo, para ir a las ciudades a enrolarse como mano de obra de la industria que estaban haciendo. Pero pocos años más tarde, digamos a finales de la década del 40, viene la violencia, y esa violencia desplaza masivamente grandes masas poblacionales del campo a la ciudad, generando una segunda ola de migración, de tal manera que en 1964 ya tenemos prácticamente la mitad del país rural y la mitad del país urbano, como lo vemos aquí en la zona que estoy mostrando con el cursor, 48% rural, 52% urbano. En el censo de 1985 ya este fenómeno está consolidado, e inclusive las cifras son exactamente las contrarias del 38. Aquí ya el 70% de la población es urbana y el 30% es rural. Y el censo del 18 nos da 3/4 partes de la población, el 75% urbana y el 25% de la población rural. Esto tiene, o sea, 3/4 partes urbanas, 1/4 parte rural. Esto tiene unas causas y unas consecuencias muy importantes. Las causas ya las mencionamos. El origen de la industria, que hace migrar la gente buscando empleo. La violencia, que desplaza violentamente, valga la redundancia, la población del campo a la ciudad. Y de ahí en adelante, no solamente la convivencia de la violencia, primero con la guerrilla, después con los grupos paramilitares y luego con la guerra abierta entre el ejército, los paramilitares y la guerrilla, que hace que la gente salga de allá. Pero hay otro proceso, otro fenómeno que influye en esto: la falta de estímulo del campesino. Yo estoy convencido que el desestímulo a la producción agraria en Colombia y a la vida digna del campo es una de las grandes falencias que Colombia deberá llenar muy rápidamente para encauzarse por una ruta de verdadero desarrollo. Pues bien, esta distribución 3/1 de la población es consecuencia de esas dos cosas. Y las consecuencias de esta concentración urbana también son muy fuertes, muy graves. La baja productividad del campo. Ahora vamos a ver, cuando hablemos de la economía, cómo el campo se ha deteriorado a todas vistas en el siglo XX y el siglo XXI. Muy bien, hablemos ahora de la distribución por regiones. Cuando hablamos de la demografía del siglo XIX, hicimos énfasis en que la población estaba concentrada sobre todo en la parte alta de la cordillera oriental y otras zonas andinas, y se genera a finales del siglo XIX unas colonizaciones hacia la costa atlántica, hacia el Valle del Magdalena y a zonas baldías o en manos de grandes terratenientes o de concesiones en el centro del país, sobre todo en Antioquia. Pues bien, lo que uno observa en las cifras de la distribución poblacional en los siglos XX y XXI es un fenómeno muy parecido a ese. Miremos. Encontré un análisis que cubría los años 38, 64 y 85, que dividió al país en 6 regiones. Bogotá, importante, Bogotá como capital, muy rápidamente mostró que era un foco de atracción de población importante. La región Caribe, que son los 7 departamentos que lindan con el Océano Atlántico,
La región oriente, Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes y Meta, en los llanos orientales. El sur, Cauca, Nariño y Huila. El centro, que es toda la parte andina, Antioquia, Chocó, el Valle del Cauca, Tolima, me falta uno. Y el viejo, y el eje, la zona cafetera, Caldas, Risaralda y Quindío, lo llaman centro. Y el resto del país, fundamentalmente lo que en esa época eran los territorios nacionales, hoy son los departamentos de la Orinoquia y la Amazonia. Fíjense que si uno mira Bogotá, todas las cifras que están en este cuadro son porcentajes, con excepción del último renglón que es población. Fíjense que Bogotá entre el año 38 al año 18 crece rápidamente su participación en la población nacional. En el 38 era el 4%, en el 64 ya era el 10%, en el 85 alcanza el 15% y hoy todavía está alrededor del 15%, pero es una sexta parte de la población del país. La región Caribe, igual que había sucedido en el siglo XIX, se vuelve un foco de atracción de población. Recuerden que una de las colonizaciones importantes en el siglo XIX fue del centro del país hacia la costa. Ese proceso sigue aquí. El Caribe tiene en el año 38 el 17% de la población, en el año 64 sube al 19%, se mantiene en el 19% en el siguiente censo y en el último censo ya va en el 22%. Ya es casi la cuarta parte de la población del país. El oriente, Cundinamarca, Boyacá, Meta y los dos Santanderes, era una de las dos más importantes a principios del siglo, tenía el 29% de la población y ha venido decreciendo al 22%, al 18% y sigue en el 18%. El sur del país también ha venido decreciendo, tenía el 12%, luego el 10%, el 8% y el 8%. El centro del país, que del siglo XIX fue un concentrador de nueva población por las colonizaciones que se movieron hacia allá, a principios del siglo era la zona más poblada, tenía el 37% de la población. Subió al 38% en el año 64, más o menos quedó estable en el año 85 con el 37%, pero en el 2018, del siglo XX, ya muestra una disminución hasta el 32%. Y el resto del país, o sea, la Orinoquia y la Amazonia, San Andrés y Providencia está incluido en esta región, el resto, pero es una posición muy pequeña. A principios del siglo tenía el 1% de la población y ha venido subiendo paulatinamente al 2%, al 3% y actualmente el 4% de la población. Esto nos da entonces una visión rápida de la demografía del país. A ver, ¿qué pasó? Ahora sí. Muy bien. Ya que estamos hablando de población, hablemos de los indígenas. Los indígenas que fueron olvidados, fueron maltratados y diezmados en la época de la colonia, fueron olvidados en el siglo XIX y en la primera parte del siglo XX. Hoy hay una conciencia mayor del valor de las comunidades indígenas y de sus derechos, hasta el punto que la Constitución Política de 1991 les reconoce unos derechos importantes a los cuales me referiré. Disculpen que aquí tengo un texto un poquito apretado, pero lo tengo para guía y para que no pierda ninguna información. Lo voy a leer. En 1918, la población indígena de Colombia eran 158.428 personas en una población total de 8 millones de personas, como recordarán. O sea que los indígenas a principios del siglo representaban el 2,7% de la población total del país. Ya decíamos que durante el siglo XIX y XX hubo un descuido grande del Estado
por los indígenas. Hubo una presión fuerte sobre los resguardos, hubo muchos resguardos que se destruyeron, que se eliminaron, y esas tierras quedaron de propiedad del Estado como supuestos baldíos, que no lo eran, y el Estado empezó a disponer de ellas. Estas dos situaciones hicieron que los indígenas llegara un momento en que tomaran conciencia del abandono y de la injusticia en la que estaban, y empezaron a reclamar sus derechos. En 1960 hay un hito muy importante, y es que los movimientos indígenas, las asociaciones indígenas, se asocian con los movimientos campesinos para trabajar unidamente por los derechos de los campesinos y de los indígenas. Hoy el país tiene del orden de unas 81 etnias diferentes, o sea, grupos indígenas reconocidos, que hablan 64 lenguas distintas correspondientes a 14 familias lingüísticas. La familia más grande, el grupo más grande son los paeses en el sur del país, Cauca, Nariño, Putumayo, Cauca y Nariño fundamentalmente. Los Wayuu, que ocupan la Guajira, los Emberás, que ocupan el noroccidente del país, los Cogis y los Aruacos, que ocupan la Sierra Nevada de Santa Marta, los Cunas, que están en la frontera con Panamá, en el Darién, los Barís, que ocupan la frontera con Venezuela. A ellos pertenecen los motilones. Esos son algunos, obviamente hay muchos más. Y en las selvas de la Orinoquia, de los llanos orientales y de la Amazonia, hay reconocidos unos 70 grupos indígenas. Como decíamos, ahora la Constitución Política de 1991 reconoce formalmente los derechos de los indígenas. Reconoce que en el país hay una diversidad étnica y lingüística que debe ser respetada. Llega al punto de declarar que la lengua indígena de cada comunidad es lengua oficial de Colombia en esa región. Reconoce los derechos de los indígenas, empezando por el derecho a la tierra. O sea, se recupera el carácter inalienable e inenajenable de las tierras de las comunidades indígenas y sobre todo de los resguardos. Y les otorga a las autoridades indígenas autonomía para el manejo judicial. O sea, las autoridades indígenas tienen la competencia de juzgar los delitos que cometan sus miembros en su territorio. Para el resto de cosas, los indígenas deben respetar y acoger la Constitución y la ley colombiana. Pero fíjense que hay una serie de elementos que en los cuales la Constitución les da autonomía a las comunidades indígenas. En 1993, así como en el 18 eran el 2,7% del país, el censo de 1993 muestra 532.233 indígenas, casi cuatro veces la población indígena del año 38, que representan el 1,6% del total, ha descendido en porcentaje. Pero en el 2005 se muestra una recuperación de esa población porque sube a 1.392.623, que son el 3,4% del total de la población. La educación. La educación básica y media fue el gran vacío en el desarrollo del país, además de la infraestructura y de la economía y de la industria en el siglo XIX. A principios del siglo XX el país toma conciencia de este vacío y se empieza a generar un proceso, digamos, de masificación de la educación básica y media. A principios del siglo XX en el país la cobertura de las escuelas en los municipios y sobre todo, y más todavía en las zonas rurales, era bajísima. Ese esfuerzo hace que a mediados del siglo XX ya se haya conseguido una buena cobertura cuantitativa en las zonas urbanas.
ya prácticamente todos los municipios colombianos tenían sus escuelas básicas y media, escuelas y colegios de enseñanza básica y media. Y a finales del siglo XX ya se logra también una buena cobertura rural. Más o menos en la década del 80 empieza una campaña masiva en las escuelas rurales. Hay unas instituciones importantes que coadyuvan en esta educación. Radio Sutatensa tenía unos programas de alfabetización que les llegaban por radio a todo el territorio nacional, y redes, digamos, físicas en las regiones, repartiendo gratuitamente cartillas para que los campesinos y la gente en general pudiera seguir esos programas radiales de capacitación. Radio Sutatensa nace en 1947 y funciona durante varias décadas. El Servicio Nacional de Aprendizaje nace en 1957. El sistema de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media, o sea, los institutos tecnológicos, nacen en 1969. Esta enseñanza media ha tenido una gran importancia para la capacitación de la gente en Colombia. Los resultados se notan. El analfabetismo a principios del siglo XX afectaba el 90% de la población colombiana. A mediados del siglo XX ya se había disminuido el analfabetismo al 50%. Y el estimado de la actualidad es que menos del 5% de la población colombiana es analfabeta. Por ahí en una de las fuentes encontré el comentario de que Colombia está próxima a ser declarado país libre de analfabetismo. El gran vacío es la calidad. O sea, hemos tenido un buen desarrollo en cobertura de enseñanza básica y media, pero a mi modo de ver, lo que conozco del país y lo que observo y converso con la gente metida en el sector, es que todavía, y lo veo uno en los resultados de las universidades, por ejemplo, la calidad de la educación básica y media todavía tiene que mejorarse mucho más para que el país tenga una base mucho más sólida en la capacitación de su población. La educación superior. A principios del siglo teníamos apenas 9 universidades, casi todas centralizadas en Bogotá. Y las universidades de Antioquia, de Cartagena y de Popayán, era prácticamente lo que había en el país. A mediados del siglo XX, ya esas universidades habían crecido en número y en calidad bastante. Ya cubrían los programas universitarios el 4% de la población. Hoy el Ministerio de Educación Nacional reconoce unas 200 universidades formales. Hay unos requisitos muy rigurosos para que una institución educativa se pueda declarar universidad. Y aparentemente tenemos una cobertura del aproximadamente el 42% de la población objeto de enseñanza superior. O sea, ya casi el país está llegando al 50%. Todavía es una cobertura baja, pero obviamente es una ganancia grande de prácticamente cero a principios del siglo XX y del 4% a mediados del siglo XX. Otro avance importantísimo en la educación superior es el desarrollo de investigación propia, sobre todo de investigación aplicada, o sea, adecuación de desarrollos científicos y tecnológicos de otros países al medio colombiano. Y obviamente también buena parte también en investigación propia, investigación nueva. Y los programas de extensión para cobertura, digamos, universitaria no formal a otros sectores de la población. Me parece que el desarrollo de la educación en Colombia es una de las grandes fortalezas del país, aunque todavía nuestra deuda está en la calidad. Infraestructura. Este ha sido también el gran esfuerzo durante el siglo XX. Habíamos dicho que el gobierno de Rafael Reyes en 1905 crea el Ministerio de Obras Públicas, que traza un primer plan de desarrollo de infraestructura formal en el país. Luego viene la indemnización de los Estados Unidos por la separación de Panamá.
dineros que entran al país en 1922, que son aprovechados por el gobierno de Pedro Ospina Vázquez para impulsar la infraestructura. Hay una ley de vías nacionales expedido por el Congreso en el año de 1931 que por primera vez establece la visión, la intención de construir una red nacional de carreteras troncales. Las carreteras troncales de sur a norte, una por la margen del río Magdalena, la central, otra dentro del altiplano cundiboyacense y otra en la cordillera central. Entonces tenemos 3 carreteras troncales de sur a norte que terminaron de construirse y entraron en operación a mediados del siglo XX. Y unas vías transversales, hay una por la costa que está prácticamente completa, hay otra y otras 2 centrales que todavía le falta más desarrollo. El ferrocarril en 1936 ya tenía 2.300 kilómetros de vía férrea. Los puertos ya estaban consolidados, los puertos de Cartagena, Barranquilla y Buenaventura. En 1919, cuando todavía no teníamos un buen sistema de carreteras, llega el avión comercial. Este sistema llega con éxito, muy rápidamente se consolida, de tal manera que en la década del 30 ya tenemos aeropuertos prácticamente en todas las ciudades capitales del país. El plan de inicio de carreteras, el inicio del plan de carreteras se da en la década del 30 y hay un primer impulso hasta finales de la década del 40, donde se logran construir 8.600 kilómetros de carretera. Esto pues sigue evolucionando. No traje el resto de las estadísticas pues para no complicar la presentación, pero el país ha entrado en un proceso de construcción de carreteras. A mi modo de ver, un poco lento, porque nos demoramos prácticamente un siglo desde que se crea la ley hasta hoy que tenemos ya un sistema de carreteras nacionales que podemos considerar decente, por llamarlo de alguna manera. Otro frente que se promueve es el de los caminos vecinales, o sea, ya no solamente las carreteras primarias, la red primaria nacional, sino toda la red de penetración en los territorios, en los departamentos. Entre 1961 y 1990 se logran construir y recuperar 31.000 kilómetros de caminos vecinales. En la infraestructura, creo que el país ha tenido 2 grandes retrocesos. Uno, haber abandonado la navegación fluvial masiva en el río Magdalena. El río Magdalena tiene usos de transporte muy locales, lo que se llama el servicio de cabotaje, movimiento de pasajeros y carga entre puertos vecinos en el río Magdalena. Pero un sistema, digamos, que utilice el río Magdalena de forma completa en todo su tramo navegable, no lo hay. En buena medida porque el río Magdalena ha tenido y los tiene serios problemas de sedimentación que hace que el cauce sea difícil de navegar. Pero eso debe tener alguna solución. La vía fluvial es un sistema de comunicación muy eficaz en todo el mundo. Y los ferrocarriles. Haber liquidado la empresa de ferrocarriles nacionales en la década del 70, pues simplemente porque entró en quiebra financiera y técnica. Financiera porque la competencia con las carreteras no la resistió, y técnica porque tuvo un atraso en modernización tecnológica de sus equipos, sobre todo de las vías férreas y de los trenes, que fue irrecuperable. Cuando se dieron cuenta de que había un atraso en la infraestructura del sistema férreo, el país no fue capaz de recuperar ese atraso y prefirieron liquidar la empresa. De unos años para acá se ha tratado de recuperar y algo se ha hecho. Ya por lo menos en la ruta central del río Magdalena hay ferrocarriles funcionando. Hay un intento de entrar a Antioquia muy complicado
por distintas razones. Una de ellas es porque el tramo inicial de esa concesión, de esa vía de Antioquia, se lo entregaron en concesión al ferrocarril del Magdalena. Y ahí hay unas infraestructuras importantes para Antioquia. Y finalmente, ya me había referido, el sistema de concesiones viales de carreteras, iniciado en el año 1990 y que ya hoy, 30 años después, tiene el país con un sistema, digamos, ya mucho más coherente, más funcional de carreteras. La tierra. La tierra es otro de los grandes problemas que hemos tenido en este tiempo. Iniciando el siglo XX seguía la concentración de la tierra en latifundios. Habían ingresado al país, además de lo que ya había mencionado para el siglo XIX, las primeras compañías multinacionales interesadas en agroindustria, que fueron concesionarias también de grandes territorios de la tierra, de grandes porciones de la tierra. La parte social campesina sigue sin solucionarse en esos principios del siglo XX y todavía hoy. En ese momento la figura era tratar de darle propiedad a los pequeños campesinos o al menos facilidades de contratación de la tierra con los terratenientes para cultivar. Esos dos procesos fueron lentos y difíciles. Un primer intento por transformar este sector se da en 1936 en la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. La reforma constitucional de ese año tiene una frase que es lapidaria. Dice: la tierra cumple una función social y por lo tanto la tierra improductiva debe expropiarse y pasar a manos de gente que la ponga a producir. De ahí se expide en el mismo año de 1936 la ley de tierras a la cual me referí, que le da prioridad a la posesión material y el trabajo sobre la posesión legal improductiva. Obviamente esto tiene oposición de los latifundistas y pocos años después ya el sistema es inoperante. Justamente estos problemas de tierras son, a mi modo de ver, los disparadores de la violencia que inicia a mediados del siglo XX y que todavía hoy estamos sufriendo en un proceso pues, que lo ha hecho transformar con otros factores a los cuales me referiré más adelante, pero que en su origen fueron problemas de tierras, sobre todo en el Tolima. Las FARC nacen como un problema de tierras en el Tolima, pero antes del problema de Marquetalia que da origen a las FARC, hubo otros conflictos puntuales que dieron origen a actos violentos entre campesinos y terratenientes. La década del 40, del 50, son 2 décadas de gran efervescencia de este problema. Hay un nuevo intento de reforma agraria en el año de 1961, en el primer gobierno del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo. El ministro de Hacienda era Carlos Lleras Restrepo, que después fue presidente de la República, defendió esa ley y la consiguió. Esa ley creó el INCORA, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, que funcionó al principio muy exitosamente, después muy al garete, fundamentalmente por las mismas oposiciones que ese proceso de reforma agraria sufrió todo el tiempo por los terratenientes. Cuando Carlos Lleras Restrepo fue presidente en el periodo 66-70, 1966-1970, se expide la ley primera de 1968 que refuerza la reforma agraria de 7 años antes. En el siglo XXI, el INCORA se transforma en Agencia Nacional de Tierras con un enfoque muy diferente al de la reforma agraria. Hoy los estimados muestran que el 3% de los propietarios rurales posee el 76% de la tierra y que el resto, el 97% de la tierra está en manos el 97% de los propietarios, que equivale más o menos a unos 3,5 millones de campesinos, de familias campesinas, posee apenas el 24% de la tierra.
Uno de los puntos importantes en el acuerdo de paz firmado por el gobierno con las FARC en el año 2016, inclusive es el primer punto del acuerdo, es la propuesta de una reforma rural integral que, sin plantearse como una reforma agraria de expropiación, sí busca que el país se comprometa en darle al campesino solución a sus problemas, básicamente a dos problemas: el problema de la tenencia de la tierra con nuevas oportunidades de baldíos y de cesiones de terrenos no productivos, y de mejora de las condiciones de calidad de vida en el campo. Esto tiene mucha influencia en la agricultura. El país fue un país agrícola en toda la colonia, todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX la agricultura respondía por el 45% del Producto Interno Bruto del país. Esa agricultura entra en un estancamiento y declive en la segunda mitad del siglo XX, los vemos en el cuadro siguiente, lo veremos en el cuadro siguiente. En la mitad del siglo XX, la participación de la agricultura en el Producto Interno Bruto bajó a la mitad, del 45%, a menos de la mitad, del 45% bajó al 20%. El desestímulo del campo frente a la ciudad, la migración de la población por la violencia y por otros fenómenos que ya mencioné, el estímulo a los sectores terciarios como la construcción, el comercio y los servicios, el estímulo a la agroindustria, o sea, las grandes producciones agrícolas orientadas a procesos industriales, bien sea como alimentos o como materias primas. Y la estocada final la da los tratados de libre comercio, a los cuales también nos referiremos más adelante. El café. El café fue y sigue siendo uno de los principales productos agrícolas del país. Durante mucho tiempo fue nuestro principal producto de exportación. La producción del café se introduce en el país más o menos en la década de 1830, pero tiene un despegue importante en su cultivo en la década de 1860 y como producto de exportación 30 años más tarde, en 1890. En 1950, a mediados del siglo XX, el café respondía por el 10% del Producto Interno Bruto, una participación altísima. En 1990 ya había bajado al 5% y hoy el café apenas pesa en el 1% en el Producto Interno Bruto del país. Un instrumento muy importante que se estableció en el mundo entre los países productores y países consumidores de café fue el Convenio Internacional del Café, que regula ese mercado mediante cuotas de producción y precios. Yo quisiera suspender aquí para no extenderme mucho más, ya me pasé un poco del tiempo, y para que iniciemos nuestra sesión de preguntas y respuestas de hoy y dejar el resto de esta presentación para nuestra sesión próxima, la número 9, en la que posiblemente ya terminaremos este curso. Muchas gracias por su atención y pasamos entonces a nuestro diálogo.